Cuando una religión habla de enemigos, suele nombrar herejías, sectas, incluso demonios. Pero hay un rival silencioso que no puede controlar: el ateísmo. Porque el ateísmo no compite con otro altar. Desarma la idea de que necesitas un permiso divino para ser justo, compasivo o íntegro. Y ahí está el verdadero temor: que descubras que la bondad no pertenece a ningún credo, que puedes vivir con ética, propósito y coraje, sin estar atado a sus cadenas invisibles. Desde los primeros imperios hasta las naciones modernas, la religión ha sido mucho más que un refugio espiritual. Ha sido una arquitectura de poder. Sus templos no solo levantaban muros para la devoción, sino para custodiar la influencia de quienes hablaban en nombre de lo sagrado. En ese contexto, el ateísmo, o cualquier forma de descreimiento abierto, siempre apareció como una amenaza. No porque prometiera caos, sino porque ponía en duda el cimiento invisible que sostenía ese poder. En la antigüedad, negar a los dioses no era simplemente un desacuerdo filosófico, era un crimen contra el orden social. En Atenas, por ejemplo, los filósofos que cuestionaban los mitos oficiales podían ser acusados de impiedad, un cargo que en más de una ocasión costó la vida. Sócrates no fue condenado por violencia o robo, sino por corromper a la juventud con preguntas que desestabilizaban la fe en los dioses de la polis. Lo peligroso no era su razonamiento, sino su capacidad de hacer que otros pensaran por sí mismos. Algo similar ocurrió en Roma. Mientras el imperio toleraba cultos extranjeros, lo que no aceptaba era el rechazo absoluto a toda divinidad o a los rituales que afirmaban la autoridad del César. No creer implicaba sustraerse de un contrato tácito, el de reconocer que el poder estaba avalado desde arriba, ya fuera por Júpiter o por el emperador divinizado. Para gobernantes que necesitaban legitimidad sobrenatural, alguien que afirmaba «no necesito tus dioses para vivir con honor», era un desafío insoportable. Con la consolidación del cristianismo como religión oficial en Occidente, el miedo al descreimiento se institucionalizó. Durante siglos, la Iglesia no solo condenó la herejía, discrepancias dentro del mismo marco de fe, sino también la infidelidad, un término amplio que podía abarcar a quien rechazara la idea de un Dios único o cuestionara los dogmas centrales. En muchas regiones medievales, declararse incrédulo equivalía a ponerse fuera de la ley, sin derecho a protección ni a ciudadanía plena. El castigo no era únicamente espiritual, podía ser prisión, exilio o incluso muerte. Ese patrón se repitió en diferentes culturas, desde ciertos califatos donde el sándaka, acusación de ateísmo, era penado con severidad, hasta reinos europeos que usaban los tribunales de la Inquisición para vigilar la ortodoxia. El motivo era el mismo. Quien se atreve a vivir sin el sello de lo divino, mina la base sobre la que descansan las jerarquías. Si la moral puede existir sin Dios, la obediencia pierde su carácter absoluto. Si el bien no depende de recompensas celestiales, la autoridad religiosa queda desnuda, sin su argumento más persuasivo. Incluso en la modernidad, cuando los estados empezaron a separarse de las iglesias, la sombra de ese temor persistió. En muchos países, declararse ateo todavía era visto como sinónimo de nihilismo, amoralidad o enemistad contra la sociedad. Gobiernos y predicadores, aunque enfrentados en otros temas, coincidían en un punto: necesitaban que la población creyera en algo superior, que mantuviera la disciplina interna. El ateo, al situar la brújula ética dentro de sí mismo, mostraba que la obediencia podía ser reemplazada por conciencia. Y esa idea, que cada ser humano puede decidir por sí mismo lo que es justo, siempre ha sido más revolucionaria que cualquier guerra santa. Por eso, a lo largo de la historia, el ateísmo ha sido menos un debate intelectual y más un espejo incómodo.
Cada vez que alguien declara que puede vivir con integridad, sin arrodillarse ante ningún altar, no solo cuestiona una doctrina, cuestiona la necesidad misma de guardianes que administren la moral. Y ahí radica el verdadero origen del miedo. No es que los ateos quieran destruir el bien, es que demuestran que el bien nunca fue propiedad exclusiva de los dioses, ni de quienes dicen representarlos. El miedo profundo que muchas religiones sienten hacia el ateísmo no nace del vacío moral que a menudo se le atribuye, sino de algo mucho más peligroso para cualquier sistema que dependa de obediencia. La afirmación de que el ser humano puede pensar, decidir y vivir con ética sin tutelas invisibles. Un rival doctrinal, otra fe, otra denominación, al menos comparte el lenguaje del dogma. Discute interpretaciones, cita escrituras, reclama ser la versión correcta. Pero el ateísmo desarma todo el tablero. No ofrece templos ni ritos que competir. No pide sustituir una obediencia por otra. Propone, en cambio, un espacio interior sin cadenas, donde la brújula moral no depende de recompensas ni castigos divinos, sino de la responsabilidad personal. Esa autonomía es el verdadero desafío. Cuando alguien descubre que puede ser compasivo, sin temor al infierno, que puede practicar la justicia, sin esperar un premio eterno, deja de ser manipulable por narrativas que necesitan el miedo como combustible. La religión, en sus expresiones más institucionales, teme a quien ya no necesita mediadores para vivir con rectitud, porque esa persona demuestra que la conciencia puede sostenerse sola. Durante siglos, el poder religioso, y a veces político, se apoyó en una ecuación muy rentable. Tu salvación depende de nuestra guía. Sin nosotros, solo hay caos. El ateísmo rompe esa ecuación. Muestra que el orden interior no depende de credos, sino de madurez ética, de reflexión crítica, de empatía genuina. Y cuando ese mensaje prende, la autoridad basada en verdades reveladas pierde su aura de inevitabilidad. Por eso, el rechazo al ateísmo rara vez se limita a argumentos teológicos. Suele venir acompañado de advertencias emocionales. Sin Dios, todo está permitido. El ateo es frío, egoísta, inmoral. No es casualidad. Son fórmulas diseñadas para proteger la idea de que solo la religión garantiza el bien. Si la gente descubre que puede vivir de acuerdo con altos principios, sin promesas de cielo ni amenazas de condena, el monopolio sobre la moralidad se resquebraja. Lo más revelador es que, a menudo, quienes abandonan la fe no lo hacen para escapar de la ética, sino para salvarla de incoherencias. Quieren que la bondad no dependa de credenciales espirituales, sino de su valor intrínseco. Esa búsqueda incomoda a cualquier estructura que necesite convencer a las personas de que su integridad proviene de afuera, de que deben merecerla siguiendo reglas que otros escribieron. La amenaza, entonces, no es el caos que supuestamente traería un mundo sin religión, sino la evidencia de que la moral puede florecer sin supervisión divina, que el respeto, la compasión y la honestidad no requieren vigilancia sobrenatural, solo voluntad y coraje. Esa verdad erosiona la base sobre la que muchas instituciones levantaron su poder. El miedo a lo desconocido, la promesa de protección, el monopolio de lo sagrado. Y aquí aparece la paradoja. Cuanto más intenta una religión demostrar que sin ella todo se desmorona, más confirma la fuerza de aquello que teme. Porque el ateísmo no destruye la capacidad humana de amar, cuidar o construir sentido. La libera de intermediarios. Permite que la bondad deje de ser un contrato condicionado y se convierta en una elección consciente, más estable que cualquier dogma. Ese es el núcleo del pánico silencioso. Que millones de personas puedan descubrir que su dignidad, su empatía y su sentido de justicia
no necesitan ser firmados con tinta celestial, que la luz interior con la que evaluamos el bien y el mal no proviene de un altar, sino de la experiencia, la razón y la sensibilidad humana. Cuando eso se entiende, la influencia de los guardianes de la fe se vuelve prescindible, y para quienes han construido imperios alrededor de esa tutela, nada resulta más amenazante que perder el mito de que, sin ellos, el mundo entero perdería su brújula. Si la amenaza real del ateísmo es su capacidad de demostrar que la moralidad no necesita guardianes celestiales, el mecanismo de defensa más eficaz de las religiones institucionales ha sido crear historias sobre quién es el ateo. Historias que no describen tanto a los incrédulos como la imagen que conviene proyectar de ellos para mantener el miedo vivo. Desde los púlpitos, los catecismos y hasta en conversaciones cotidianas, se ha repetido una serie de clichés: que el ateo es arrogante, que desprecia lo sagrado, que vive sin reglas, que no cree en nada. Son etiquetas que simplifican hasta borrar el matiz y, lo más importante, protegen la idea de que la bondad necesita un sello religioso para existir. Si se instala la noción de que sin fe solo hay vacío, cualquier persona que se declare atea será vista como alguien que camina en tinieblas, aunque en su vida cotidiana demuestre compasión, integridad y responsabilidad. Este estigma tiene raíces antiguas. En la Europa medieval, el término ateo se usaba con la misma carga que palabras como traidor o blasfemo. En algunos documentos, ni siquiera designaba a quien negaba a Dios, sino a quien desafiaba el orden moral impuesto por la Iglesia. La figura del descreído servía como espejo invertido, un aviso de lo que ocurría cuando alguien se atrevía a pensar por cuenta propia. En otros contextos, desde ciertos califatos hasta comunidades puritanas, ser acusado de ateísmo podía equivaler a una sentencia social, pérdida de credibilidad, aislamiento, a veces castigo físico. Con el paso de los siglos, el discurso se sofisticó, pero el mensaje siguió intacto. El ateísmo no es solo una posición intelectual, es un riesgo moral. En sermones, manuales apologéticos y programas de radio se repite que, sin Dios, todo está permitido, que un ateo no tiene por qué respetar nada, porque nada lo detiene. Es un argumento que sobrevive incluso frente a datos que demuestran lo contrario, que miles de personas sin religión participan en voluntariados, donan, cuidan de sus familias y construyen comunidades basadas en cooperación y respeto. ¿Por qué persiste entonces la caricatura? Porque es funcional. Si se convence a los fieles de que el ateísmo conduce al egoísmo o al nihilismo, se asegura que sigan vinculando su ética al marco doctrinal que se les ofrece. El miedo a perder el sentido actúa como correa invisible. Aunque alguien sienta dudas sinceras, preferirá callar antes que cargar con la etiqueta de amoral o insensible. El estigma también opera en círculos familiares y sociales. Quien decide abandonar la fe suele enfrentar interrogatorios disfrazados de preocupación. ¿Y ahora qué te va a detener de hacer el mal? ¿Cómo crearás a tus hijos si no crees en nada? El subtexto es claro. Sin religión, se presume que todo vínculo con la responsabilidad desaparece, pero la experiencia de tantos excreyentes demuestra lo contrario. Lejos de diluirse, su conciencia ética suele fortalecerse, porque deja de ser obediencia por miedo y se transforma en compromiso elegido. Esta narrativa tiene otra consecuencia: el silenciamiento. Muchos ateos, o simplemente personas que ya no se identifican con una fe, optan por no hablar de ello para evitar la incomodidad o el rechazo. Se vuelven invisibles, lo que a su vez alimenta la ilusión de que no existen, o que son una minoría irrelevante. En realidad, la invisibilidad es una estrategia de autoprotección,
ante un prejuicio todavía vigente en amplios sectores. Romper con ese círculo vicioso implica mostrar rostros, historias y actos que contradigan la caricatura. Cada vez que un vecino solidario, un maestro apasionado o un médico compasivo se identifican como no creyentes, se resquebraja el mito de que la moralidad está atada a credos. Por eso, los guardianes del relato reaccionan con incomodidad. Su relato necesita que el ateísmo siga siendo sinónimo de cinismo o decadencia. Lo que no puede aceptar es que, detrás de la palabra ateo, hay personas capaces de ternura, de valentía, de una ética que no depende de aplausos celestiales. El estigma no habla realmente de los ateos, habla de la fragilidad de un sistema que requiere que sus fieles teman la libertad interior. Y cada historia que contradice el cliché, cada vida íntegra vivida sin dogma, es un recordatorio de que la bondad humana no necesita ser domesticada por etiquetas ni por guardianes que decidan quién es digno de confianza. Esa evidencia es, en última instancia, la grieta que el discurso religioso intenta tapar con palabras. Que lo que más temen no es el mal del ateísmo, sino su capacidad de revelar que la luz de la conciencia nunca estuvo bajo su custodia. Caminar fuera del marco religioso no es, para la mayoría, un gesto frío ni una simple declaración intelectual. Es un movimiento íntimo, doloroso y muchas veces solitario. Cuando alguien decide dejar atrás la fe o simplemente deja de sostenerla, no solo está cuestionando ideas, está tocando fibras que sostienen relaciones, tradiciones y pertenencias que parecían inamovibles. Por eso, el precio de salirse del molde casi nunca es abstracto. Se paga con vínculos, certezas y espacios que alguna vez se sintieron hogar. En muchos contextos, el creyente que duda vive en una especie de doble vida. Hacia afuera, continúa participando de ceremonias, responde con fórmulas conocidas, sonríe cuando se habla de los planes de Dios. Por dentro, siente que algo se ha roto, que no puede seguir repitiendo palabras que ya no significan lo mismo. Esa brecha interior se vuelve insostenible cuando descubre que la lealtad a su propia conciencia exige renunciar a la máscara. Y ahí comienza el verdadero costo. El riesgo de perder la red de apoyo que, hasta ese momento, parecía inseparable de su identidad. Familias enteras pueden reaccionar con desconcierto, tristeza o enojo. ¿Cómo puedes dudar de lo que te enseñamos?, preguntan padres y abuelos. Amigos que antes compartían risas y confidencias comienzan a mirarte con recelo, como si la pérdida de fe fuera también pérdida de carácter. En comunidades cerradas, el estigma puede transformarse en sanción, exclusión de celebraciones, silencios calculados, invitaciones que dejan de llegar. Para muchos, el temor a ese aislamiento es tan grande que permanecen en silencio durante años, fingiendo creencias que ya no sienten, con tal de no romper el delicado tejido de sus relaciones. Pero incluso cuando el rechazo no es abierto, la distancia puede ser devastadora. Hay miradas que dicen, ya no eres uno de nosotros. Hay conversaciones que se vuelven cuidadosas, cargadas de subtexto, como si el incrédulo fuera un huésped incómodo dentro de su propio círculo. Ese clima empuja a algunos a llevar su transformación en secreto, a vivir en una especie de exilio emocional dentro del lugar donde crecieron. Sin embargo, ese exilio no es solo pérdida, también es espacio para reconstruir desde la honestidad. Cada vínculo que sobrevive, después de un ya no creo, se vuelve más auténtico, más libre de condiciones, y cada relación que se pierde deja al descubierto cuáles dependían de la obediencia y no del afecto genuino. Ese discernimiento, aunque doloroso, es también un aprendizaje.
quien decide vivir según su conciencia, descubre qué lazos eran reales y cuáles eran solo contratos disfrazados de cariño. El costo no termina en lo social. También hay un duelo íntimo, a veces subestimado, el de las memorias ligadas a la fe. Canciones, rezos, gestos que acompañaron momentos de consuelo o celebración adquieren un matiz agridulce. Dejar atrás creencias no borra los recuerdos, pero los reinterpreta. Y esa reinterpretación puede doler tanto como sanar. Hay quienes sienten nostalgia por la certeza perdida, por la sensación de estar sostenidos por algo más grande. Y sin embargo, esa nostalgia convive con una claridad nueva, la certeza de que vivir con integridad vale más que cualquier comodidad prestada por el dogma. Salir del molde exige valentía porque implica quedarse por un tiempo sin mapa. Es caminar entre los restos de una identidad anterior y los cimientos de una que todavía se está levantando. Pero es precisamente en esa zona incierta donde aparece una fuerza distinta, la capacidad de sostenerse sin apoyos impuestos, de construir sentido sin depender de la aprobación de quienes prefieren que todo permanezca igual. Ese precio, el de la pérdida, la incomodidad, el silencio que a veces rodea a quien se atreve a decir «ya no creo», no es señal de fracaso. Es evidencia de que la libertad rara vez es gratuita. Requiere atravesar puertas que otros temen abrir, tolerar el frío de un pasillo sin compañía y confiar en que, del otro lado, hay un terreno más firme, porque está hecho de verdad propia. Quien logra cruzar ese umbral suele descubrir que, aunque el camino es más solitario al principio, también es más amplio. La vida deja de ser una coreografía marcada por expectativas externas y se convierte en un espacio donde cada paso es elegido. Y esa elección, aunque cueste, es el primer signo de que el costo personal no es el final de la historia. Es el inicio de una libertad que no necesita permisos ni guardianes. Cuando alguien deja atrás la religión, el prejuicio más común es suponer que también deja atrás la brújula moral. Como si, sin mandamientos escritos o recompensas prometidas, la conciencia quedara suspendida en el vacío. Sin embargo, lo que ocurre en la experiencia de muchísimas personas es exactamente lo contrario. Una ética más lúcida y libre comienza a tomar forma. Ya no se trata de obedecer porque así está mandado, ni de hacer el bien para acumular méritos invisibles. La motivación nace de un lugar más profundo y, paradójicamente, más estable. La comprensión de que cada acción tiene consecuencias reales en la vida de otros. La responsabilidad deja de ser un contrato con un juez celestial y se convierte en un pacto íntimo con la propia humanidad. Fuera del dogma, la bondad deja de ser un cálculo sobre el cielo o el infierno y se transforma en elección consciente. Ayudar, cuidar, ser justo, deja de depender de listas de prohibiciones o de premios futuros. Se vuelve algo más simple y a la vez más exigente. Hacer lo correcto porque alguien, aquí y ahora, depende de ello. Esa ética no aparece de la nada. Suele nacer del mismo impulso que llevó a cuestionar las incoherencias del sistema religioso. Un deseo genuino de integridad. Quien se atrevió a desafiar el guión, lo hizo, muchas veces, porque sentía que la compasión era más grande que las reglas, que la honestidad no podía seguir postergándose. Esa semilla, que parecía peligrosa para el orden establecido, se convierte en raíz de un sentido moral más auténtico. En este nuevo marco, conceptos como justicia, solidaridad o respeto no necesitan revestirse de misterio. Se apoyan en algo mucho más tangible, el reconocimiento de que la vida es frágil y compartida, y de que nuestras decisiones pueden aliviar o agravar el peso que otros cargan.
La mirada ética se amplía porque ya no distingue entre creyentes y no creyentes, entre dignos e indignos. Cada ser humano cuenta, no porque lo avale un libro sagrado, sino porque su existencia basta para merecer consideración. Muchos descubren, además, que esta moral sin dogma es más resistente a la manipulación. Ya no depende de líderes que interpreten reglas, ni de tradiciones que se imponen por inercia. Está enraizada en la empatía, en la capacidad de imaginar la experiencia del otro y actuar en consecuencia. Eso explica por qué tantas personas que abandonan credos siguen involucrándose en voluntariados, proyectos solidarios, defensa de derechos o cuidado de sus comunidades. No actúan por miedo a un castigo ni por expectativa de gloria. Lo hacen porque entienden, de manera directa, que su acción importa. Hay también un matiz de humildad que florece cuando la moral deja de ser una herencia incuestionable. Al no haber absolutos revelados, las respuestas deben construirse con diálogo, reflexión y apertura. La ética se vuelve un camino de preguntas más que un manual de certezas. Esa incertidumbre, lejos de paralizar, afina la sensibilidad, obliga a escuchar, a evaluar, a revisar los propios límites. Y, sin embargo, esa ética no es fría ni distante. Quienes han aprendido a sostener sus valores sin necesidad de un pedestal trascendente suelen irradiar una compasión serena, una forma de coraje silencioso. Pueden decir, hago esto porque creo que es lo correcto, sin necesidad de invocar recompensas futuras ni amenazas invisibles. Esa claridad da una solidez que ninguna sanción externa puede reemplazar. La salida del dogma, entonces, no es un salto al vacío moral, sino un regreso a algo profundamente humano. La posibilidad de elegir el bien, porque reconocemos su peso en la vida real. Es ética sin contrato, sin mediadores, sin aplausos divinos. Y, aunque el camino pueda ser más incierto, cada acto de bondad elegido libremente tiene un brillo distinto. No es obediencia ni búsqueda de favor. Es la prueba de que la conciencia, cuando se libera, no se extingue, se fortalece. Al final, el temor que tantas religiones sienten hacia el ateísmo no es un misterio teológico ni un simple desacuerdo filosófico. Es el miedo a que descubras algo que siempre estuvo ahí, silencioso, esperando que la capacidad de vivir con justicia, compasión y valentía no necesita guardianes invisibles. El ateísmo no roba el sentido, ni marchita la bondad. Prueba que esos valores nacen de un lugar más profundo que cualquier altar. Y esa verdad, cuando la ves con claridad, puede ser demasiado grande para sistemas que necesitan que dudes de ti para que confíes en ellos. Si este mensaje resonó contigo, si te ayudó a ver que tu conciencia no está encadenada a ningún dogma, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás las próximas conversaciones que seguiremos abriendo aquí, donde cuestionar es un acto de honestidad, no de rebeldía ciega. Y antes de irte, hay algo más que necesitas escuchar. En otro video, exploramos el panorama que se está formando cuando cada vez más personas, en todo el mundo, empiezan a dejar atrás los viejos credos. Es el complemento perfecto a lo que acabas de ver. Una pieza que amplía este tema y te ayuda a entender el alcance real de este cambio silencioso. Haz clic y continúa el viaje. Descubre por qué lo que está pasando allá afuera importa tanto como lo que acabas de descubrir aquí adentro.